Señora vicepresidenta, la falta de vivienda asequible, como sabe, es una vulneración sistemática de los derechos humanos, como prevé la Declaración Universal en su artículo 25.1. Pero es que también es una vulneración del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del artículo 31 de la Carta Social Europea revisada, del artículo 47 de la Constitución y del propio derecho subjetivo a la vivienda que establece nuestra propia ley foral. Y toda esa vulneración tiene una sola explicación, y es que la vivienda hoy es un mercado y los mercados no garantizan derechos, garantizan desigualdades. Pero es que la situación no es solo una vulneración del derecho citado. El pasado viernes el Instituto de Estadística en Navarra publicó los datos del precio medio de los alquileres de vivienda. Otra subida que explica y que supone una de las principales causas del aumento de desigualdad en nuestra tierra, ya que supone una transferencia directa de renta de la clase trabajadora y, en particular, de la juventud a las grandes propietarias de vivienda. En definitiva, se convierte en un vector clave de la desigualdad. Por ello, desde este grupo parlamentario, sabiendo que la construcción de un parque público y de precio regulado no se hace ni en un año ni en una legislatura, consideramos que la intervención del mercado de la vivienda debe ser una prioridad y una urgencia. Y como sabemos que también lo es para usted, sí que le queremos preguntar cuándo espera que se puedan hacer las modificaciones normativas o legales oportunas para declarar las zonas de mercado tensionado tal y como se prevé en la ley estatal. Antes de entrar al fondo de la cuestión y al núcleo gordiano de la pregunta que plantea el señor Garrido, sí que hacer una pequeña mención a los datos que efectivamente el pasado viernes el Instituto de Estadística en Navarra publicó relativo al precio medio de los alquileres en Navarra correspondientes al año 2022 y que apuntaba a un incremento de los precios del 6% respecto al año anterior 2021. Sí que dar una pequeña explicación para que se comprendan estos datos y para ello es necesario aclarar que, como dejó bien claro, por otro lado, el propio Nastat en su nota de prensa, que los datos publicados se refieren a la totalidad de los alquileres en nuestra comunidad, no solo a los del mercado libre. Y este apunte es muy importante porque dentro de esas más de 24.000 alquileres registrados que tenemos, hay más de 5.000 que corresponden a alquileres sociales o alquileres asequibles de los que tenemos actualmente en nuestra comunidad, bien sea a través de la bolsa de alquiler, bien sea a través de las promociones directas a través de la Sociedad Pública de Vivienda Nasubinsa o bien sea a través de las promociones con promotores privados que están obligados por la subvención que le concede el Gobierno de Navarra a pactar un precio de alquiler social. Es decir, más de las 5.000 viviendas de esas 24.000, más de 24.000, como digo, que tenemos registradas, en realidad no están en el mercado libre, pero en estos datos que publicó el Nastat en la estadística que anunció el pasado viernes sí que están incluidos. Lo quiero aclarar porque suponen más de un 20% del parque de alquiler y, obviamente, habrá que retirar de esa estadística estos datos correspondientes a vivienda pública, vivienda protegida, cuando fijemos la foto definitiva sobre el mercado del alquiler privado, porque es sobre eso, sobre lo que tenemos que actuar a la hora de adoptar medidas posteriores y que, sin duda, arrojarán unas cifras mayores que las que se anunciaron el pasado viernes. Dicho esto, no me enrollo más y ciñéndome al literal de su pregunta, nuestra intención es declarar las zonas de mercado tensionado en este año 2024. Como usted bien sabrá, y lo hemos comentado en otras ocasiones en este foro parlamentario, hemos estado trabajando, además, créanme que sin descanso, en la obtención de datos en todos estos meses. También se requiere una modificación normativa que están trabajando los grupos parlamentarios en este Parlamento y que, en esa obtención de datos en la que estamos trabajando no se tendrá en cuenta solo los datos de alquiler, lógicamente, sino también del mercado de compraventa y la situación hipotecaria de la ciudadanía navarra. La situación actual de la vivienda no es casualidad, sino es fruto de una política, de la política en este caso de la derecha, que hay que recordar que privatizó y liberalizó todo el parque de vivienda protegida para convertir un derecho en un negocio. Pero es que además no lo hizo en el momento exacto en el que gobernaba, sino que lo hizo en diferido, a 20 años, que empiezan a vender ahora masivamente y que además llevan a estas viviendas que eran de protección oficial y ya no lo son, a estar cada vez más en manos de fondos buitre.
Esta situación deja en la más absoluta indefensión a cientos de familias, cosa que hoy nos preocupa enormemente. Nos consta que están ustedes trabajando frenéticamente para dar una respuesta a esta situación, a esta herencia envenenada de los tiempos de Unión del Pueblo Navarro, que debe obtener una respuesta del Gobierno a la altura del desafío, y confiamos en que así va a ser. Pero sí me gustaría incidir, señora vicepresidenta, volviendo al centro de la pregunta que nos ocupa hoy, en que siempre hablamos del mercado de alquiler para las zonas tensionadas, pero en menos ocasiones hablamos del mercado de compraventa que usted misma cita ahora mismo y que no deja de ser aún más numeroso que el propio mercado de alquiler. El otro día leía los datos oficiales de los que hablábamos, publicado por el Nasdaq, pero en este caso sobre el precio medio del metro cuadrado tasado en Pamplona en el primer trimestre de este año. Y resulta que el incremento del metro cuadrado de venta en Pamplona en los últimos 5 años ha sido de un 33%, frente a un 19% que ha aumentado el IPC. Un absoluto despropósito que también debemos poner encima de la mesa y, por ello, con esta situación insostenible en materia de vivienda que sube de manera exponencial frente a los salarios, me gustaría preguntarle también si va a tener en cuenta esta situación también del mercado de compraventa para declarar las zonas de mercado tensionado. Efectivamente, coincido con usted en la gravedad y en la urgencia del problema que tenemos entre manos por la magnitud del mismo. Y efectivamente, también coincido en que todavía, a día de hoy, y bien lo sé ahora, con muchísimo más detalle, estamos pagando décadas de barra libre en materia de vivienda y que nos va a costar, sin duda, remontar. Estos datos que usted ha dado, yendo al precio de la compraventa, ¿no?, teniendo en cuenta la variable de la compraventa, decirle que efectivamente sí está encima de la mesa, también para evaluar como un parámetro más a la hora de la futura declaración de zonas de mercado tensionado. Está, como digo, encima de la mesa de forma rotunda porque los datos que usted ha dado del precio del metro cuadrado tasado en operaciones de compraventa es totalmente indicativo y fiable del incremento que se está produciendo en las operaciones de compraventa en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque es el valor que finalmente se registra en el registro de la propiedad, que, como sabemos, es un registro público y que da fe no solo de la operación firmada entre dos partes, sino frente a terceros. Le digo que rotundamente sí, porque además nos lo permite. La ley nos lo permite, la norma. Nos permite evaluar el incremento de los precios del alquiler y también el incremento de los precios en la compraventa, en las operaciones de compraventa, de cara, como digo, a esa declaración de zonas de mercado tensionado. Porque es que el precio de la compra de la vivienda en los últimos 5 años no es que supere por más de 3 puntos, como establece la norma, no es que se haya incrementado más de 3 puntos respecto al IPC, es que supera con creces. En esos datos que usted apuntaba un incremento del 14%. Somos plenamente conscientes de que hay una parte, además de nuestra población, que legítimamente aspira a la compra de una vivienda. Esto nos lo repite constantemente la derecha, pues sí, somos conscientes. Y no solo eso, sino que también somos quizá más conscientes de todas las familias que están entrampadas en una hipoteca porque no la pueden pagar a fin de mes por el incremento de los tipos de interés. Por tanto, es una variable que tendremos en cuenta a estos efectos porque todos los elementos que nos permitan poner freno a esta situación demencial, pues bueno, desde luego por parte de este departamento se emplearán para, en definitiva, poder garantizar el derecho a la vivienda de los navarros y navarras, que es para lo que estamos aquí.